Bueno, muchísimas gracias, además de a mis padres, a todos ustedes por estar con nosotros. Quiero agradecer muchísimo que no han dejado de acompañarnos. Me va a costar mucho trabajo después de la extraordinaria conversación de Richard, en la que se nos quedan tantas ideas y tantas resonancias, para abordar esta charla que le pusimos Panorama Actual en América Latina, perspectivas de la distribución y la exhibición, que tiene que ver con esto desde la otra perspectiva, ¿no? Revisamos un poco esa idea del espectador, que es parte de los trabajos. Muchas gracias, Richard, también por evocar a las compañeras de ayer y los proyectos de formación de públicos, las labores que repasamos ayer. Creo que son algo extraordinario y conmovedor. Y creo que en estos días, digamos, llegamos a la mitad del seminario y llegamos siempre a este punto en donde estas distribución, exhibición y esos términos, ¿no? que son lo que vamos heredando de esa idea industrial, de esa idea del mercado audiovisual, de esa idea mercadológica que va capitalizando nuestra atención, nuestras emociones, nuestro pensamiento, nuestras miradas, y se va conformando en un mecanismo que, por un lado, es todos los adjetivos del activismo de Facebook de hoy, es extractivista, es colonialista, ¿no? Pero también sigue siendo emocionante y sigue siendo cognitivo y sigue siendo estimulante, y eso tiene una forma de accesibilidad, eso tiene sus fenómenos, tiene parte de sus mercados. En el seminario con Carlos, a quien le doy la más cordial bienvenida, director fundador de Cinema Tropical, cómplice y amigo pensador y detonador de tantas ideas tan fuertes. Hace 2 o 3 años inauguramos diciendo, ¿qué vamos a hacer? Poner la idea de qué es el éxito de una película en crisis. No queremos seguir pensando en el éxito, no queremos más manuales de cómo se vende, se distribuye y se posiciona una película. Lo que queremos es volvernos a encontrar, como dice el seminario. Lo que queremos es volvernos a hacer las preguntas para que entonces el capitalismo de la atención, la mercadología en torno a todo lo que consumimos y creemos que pensamos nos distrae. Todas estas reflexiones creo que están en un momento en el que tenemos que reinventar. Es algo de lo que venimos hablando. Y este panorama, tal vez a mí me han oído, tal vez a Carlos, porque es una reflexión que nos inquieta y que vamos compartiendo, pero que nos lleva todo el tiempo a esta pregunta que es, ok, y ante todo esto que entendemos, ¿no? Con todas sus paradojas, porque siempre hablamos y el cine solo son paradojas, el cine como herramienta del audiovisual es una paradoja. Todo eso que parece a veces complementario y contradictorio y que nos enloquece, pero nos mantiene apasionados y aquí sentados como unos buenos necios, ¿qué es? ¿Dónde estamos? Entonces, compartiendo muchas reflexiones con Carlos, director, fundador de Cinema Tropical, el miércoles no se les olvide, y con la hoja de registro de hoy, que es muy importante, y solo la de hoy y la del martes, tenemos invitaciones para todos ustedes que han sido asiduos y que nos han estado acompañando en el seminario, para la clausura, perdón, es un anuncio muy rápido y entramos en materia. El miércoles tenemos una mesa en la Cineteca Nacional. Acuérdense que aquí al Cine Tonalá solo volvemos el martes y luego el miércoles nos vemos en la Cineteca. En la tarde vamos a tener una charla sobre los 15 años del seminario. En estos 15 años no abarca la historia que nos contó Richard, pero aparecieron las plataformas, aparecieron las redes de cines, este espacio ha transformado completamente de cómo nació y en dónde vamos, y vamos a compartir un poco de eso, que tiene que seguir sumando a esta idea de plantear este panorama. Y después hay una función de una película. Nosotros celebramos los 15 años de Cinema Tropical y los 15 años del seminario en conjunto. Nuestro cierre es la apertura de esa maravillosa muestra retrospectiva y los esperaremos ahí. Entonces, con la lista de registro de hoy y del martes va a ser su preregistro para los boletos que vamos a tener en una mesa para la función de Arabia, que es con la que vamos a inaugurar los 15 años de Cinema Tropical. Eso era meramente informativo.
Vamos a volver a la celebración, a los 15 años de Cinema Tropical, a los 15 años del Seminario, a los 80 años de Churubusco. Tenemos tantos logos ahí, los 65 años de la Filmoteca de la UNAM. En este celebradero tenemos un panorama, no queremos ser pesimistas, pero es un panorama en el que tenemos que hacernos ciertas preguntas. Entonces me voy a callar, le voy a ceder con todo gusto y cariño a Carlos Gutiérrez la palabra. Bienvenido, Carlos. Vamos. Muchísimas gracias, Paula, a Isabel. Para mí siempre es un gran gusto. El seminario se ha convertido en un espacio para mí muy importante de reflexión. Estos últimos 4 años que he participado en diferentes charlas con Mara, con Cintia, con Paula. Es impresionante cómo venimos articulando lo que está pasando, pero 1 de junio 2025 voy a traer todo un sentido de urgencia mucho más grande que teníamos. Si hace 3, 4 años hablamos de la necesidad de movilizarnos, crear redes, pensar las cosas desde otro lado, o sea, ya no hay de otra. Ya no hay de otra, pero tampoco lo articulo como un… Tenemos tanto que dar, tenemos tanto que liderar, pero necesitamos entender dónde estamos parados, creo. Entonces, en ese sentido, quiero dar un diagnóstico, les quiero contar un poquito mi experiencia personal profesional, en el sentido de que la historia del cine es las historias personales, sobre todo porque no hay profesionalismo. Empieza a ver ahora, obviamente el seminario es parte de eso, de compartir información, profesionalizar nuestras maneras, pero es importante saber las rutas que hemos hecho, porque también muchas veces creo que no nos damos cuenta de lo exitoso que hemos sido, porque nosotros mismos no estamos documentando, nosotros mismos no tenemos las herramientas para validar el trabajo que nosotros mismos hacemos. Entonces es muy importante. Nada más antes de arrancarme en todo esto, para mí un regalo de la pandemia fue justo Isabel se acercó a mí en 2020, justo en plena pandemia, y se le ocurrió la idea de hacer un curso de cine latinoamericano contemporáneo que impartí, y fue una experiencia maravillosa. A partir de eso también hicimos un grupo maravilloso de gente, algunos están por aquí, y a partir de esa experiencia también fue como mi entrada al seminario. Entonces para mí es como que todo está, no sé, hay muchas conexiones, y ha sido muy enriquecedor también en estos 4 o 5 años ver cómo cantidad de proyectos que han salido, que han pasado por el seminario, por Locarno Film Industry, por todos esos espacios, cómo están floreciendo, y a mí me llena mucho entusiasmo, y de optimismo ver cómo ya hay tantos proyectos tan interesantes que ya están partiendo de otra, ya no están repitiendo afortunadamente muchos de los problemas que nosotros nos enfrentamos hace 10, 20 años o más. Brevemente les cuento sobre mí. Yo soy mexicano, nací y crecí aquí en la Ciudad de México. En el 96, hace casi 30 años, me fui a Nueva York a hacer una maestría en crítica y teoría de cine. Nada más brevemente, yo siempre quise dedicarme al cine, pero sabía que no quería hacer películas, que sabía que quería hacer una carrera profesional a través de la cinefilia, a través de ver las películas. Y en aquella época, 96, la única manera, pensé, era la crítica de cine. Era como que en este imaginario quizá era la única manera. Estudié comunicación, me especialicé en periodismo y me fui a Nueva York. Ahí conocí a una chica colombiana, nos hicimos muy buenos amigos, Mónica Wagenberg. Ella posteriormente fue la directora del Festival de Cine Cartagena. Y estamos hablando de 97 cuando la conocí. En aquella época circulaban tan pocas películas latinoamericanas en el circuito de festivales, ¿no? De hecho, mi primer trabajo como programador fue una retrospectiva de Arturo Ripstein en Anthology Film Archives. Arturo Ripstein era de los pocos cineastas latinoamericanos, prácticamente en México, que circulaban por el circuito de festivales. Mónica y yo empezamos a ver cómo podíamos promover más cine latinoamericano, cómo llevar más cine latinoamericano a Nueva York, y empezamos como un cineclub en el 2001. Empezamos a hacer funciones cada semana en un cine, y para no hacer el cuento demasiado largo, a partir de ser programadores nos convertimos ya distribuidores de facto. La mayoría de las películas que mostrábamos no tenían distribuidor, y nosotros teníamos ya el contacto con el público, con las salas, con los productores, y de ser programadores nos convertimos en distribuidores. Ahora bien, como también siempre los recursos han sido limitados y conocíamos muy bien las películas, la tercera parte que lanzamos fue la parte de promoción, porque básicamente no teníamos por supuesto contratar a alguien más, y nosotros sabíamos bien cómo contextualizar las películas para nuestros públicos. Siempre me gusta hablar de públicos en plural, ¿no? Una película no se agota en un público o en un tipo de público. Y entonces hoy en día,
breve acotación, Cinematográfica de hecho va a cumplir 25 años el próximo año. Son 15 años de los premios, que los premios los lanzamos como una manera de crear validación y crear atención para muchas películas muy importantes que creíamos que no estaban agarrando esa atención. Y he sido muy afortunado de muchas maneras. Una de ellas es haber creado una plataforma desde donde articular precisamente todas las crisis. Desde que empezamos Cinema Tropical, y de hecho creamos Cinema Tropical porque sabíamos que la industria, lo que se conoce como la industria, no nos quería Latinoamérica. Siempre nos ha asignado roles muy específicos y entonces la idea de Cinema Tropical siempre fue cómo encontrar maneras mucho más dinámicas, creativas, de difundir y circular nuestras películas. Entonces, en ese sentido, me siento muy privilegiado de tener creo que un panorama muy amplio del bosque. Mucho del problema del cine es que hemos creado un monstruo de 1000 cabezas que ya nadie lo entiende. Antes de hablar ya del diagnóstico de lo que no está mal, quiero empezar del otro lado. Y siempre, sé que Pablo también cita esta parte, el cine es el arte de nuestros tiempos. Es impresionante cómo cómo todo mundo se ha ido al cine en términos de arte, en términos de otras artes, ¿no? La democratización que le llamo de la producción, de que hasta hace 25 años, solo un puñado de gente tenía derecho y acceso a una filmografía, que generalmente venían de escuelas de cine de cierta clase social. Al hacerse la tecnología más barata y activarse en muchas otras redes, le abrió la puerta a cantidad de creatividad. Y todo el mundo está haciendo películas, diseñadores de moda, fotógrafos, músicos, periodistas. Los artículos que antes el periódico, la revista les daba a los periodistas para hacer periodismo de fondo, ya esos fondos se han secado mayormente, entonces están haciendo documentales. Es impresionante cómo el cine se ha enriquecido precisamente de todas las artes. Si uno va a un museo, a galerías, casi todo es lenguaje cinematográfico. También hubo mucho tabú por muchos años de las artes plásticas. Creo que siempre las artes plásticas envidiaban y siguen envidiando en muchas cosas al cine, pero era un tabú hace todavía 10, quizá un poquito más, 15 años, 20 años, que un artista plástico hiciera una película, ¿no? Creo que en ese sentido veo al videoarte como el eslabón perdido para acercarse al cine. Y afortunadamente ya se rompió ese tabú, ¿no? Ya hay artistas plásticos haciendo largometrajes, ya esa barrera se rompió y ha sido maravillosa. Entonces, el cine está pasando por un momento, maravilloso. No es un problema de creatividad y al contrario, y en el tema que nos toca desde Latinoamérica, es impresionante también lo que ha pasado en Latinoamérica en los últimos 25, de hecho casi 30 años. Con la experiencia que empezó con el nuevo cine argentino, de una manera de producir mucho más independiente, cambiando muchas las narrativas de Latinoamérica. Es impresionante cómo se abrió las puertas y cómo explotó por toda la región. Cuando empezábamos en Cinema Tropical, la primera película que mostramos fue Silvia Prieto de Martín Rechman, director argentino, que si no lo conocen, lo tienen que conocer, porque al fin y al cabo creo que él fue el pionero en Latinoamérica de abrir la producción independiente. La segunda película que mostramos fue una función de preestreno de Amores Perros, que acaba de cumplir de hecho 25 años. Es impresionante cómo ese momento histórico se abrieron reventó muchas cosas para bien. La cuestión es que en aquel momento, y Richard no me dejará mentir, pensábamos que iba a durar 3, 5 años, porque es la historia del cine latinoamericano, muchos altibajos por la inestabilidad, pero de repente no solo no bajó la producción, empezó a subir más y más, y en países luego que no tenían tanta tradición ni tanta producción. Y es impresionante lo que hemos logrado en Latinoamérica en los últimos 25 años, otra vez casi 30 años. Siempre pongo también el caso de Costa Rica, un país que durante 100 años hizo 23 largometrajes y en 2 años, en el 2012 y 2013, duplicó la producción. Creo que desde Latinoamérica hemos sido pioneros de separar también el problema de la producción de la distribución y exhibición. Al diversificar los fondos, tanto públicos como privados, como locales, nacionales e internacionales, eso le permitió a muchos cineastas tener acceso a diferentes tipos de modos de producción. Entonces, los cineastas escogen si quieren hacer películas pequeñas, películas grandes.
Hay una diversificación, pero lo que es muy importante es que por la mayor parte sí se protege mucho, creo que la creatividad. Entonces, los cineastas agarran un poquito de dinero acá, poquito de dinero acá, poquito de dinero acá, pero lo apuestan totalmente a su visión. Entonces, hemos sido pioneros y aparte, bueno, si uno hace un recuento de todos los circuitos por los que pasan los cineastas latinoamericanos, desde los globales, desde los festivales como Cannes, los mismos latinoamericanos trabajando en la industria de Hollywood y muchísimos otros circulando, muchísimos otros cineastas circulan por muchos otros circuitos, es impresionante realmente. El gran problema es que estamos haciendo un cine invisible. El gran problema es ese, que al separar la producción de la distribución y exhibición, no hemos encontrado las maneras de validar lo que hemos hecho. Y ahorita voy un poco más de eso. Me regreso como al momento histórico de la gran industria. El gran problema, entonces yo decía que el cine está floreando y está pasando por un momento maravilloso. La cuestión es que llevamos discutiendo, comercializando, pensando el cine de la misma manera que hace 50, 60, 70 años. Una vez que el cine se validó como un arte, se quedaron hegemónicas esa manera de pensar el cine. Y ese problema el que estamos enfrentando ahora, que no hemos cambiado nuestra manera de pensar, otra vez pensar, comercializar y discutir el cine que hace 60 años. Cuando la producción ya se reinventó, ya fue, ya vino, seguimos anclados a nociones del cine totalmente arcaicas. Y ese creo que es el reto. Seguimos pensando, incluso la misma fórmula de producción, distribución, exhibición, para mí es arcaica, en el sentido que también es una forma totalmente capitalista. O sea, se aplica a un zapato. La producción es la fábrica donde se hace el zapato, el distribuidor es el intermediario que lleva el zapato a la tienda, al cine, o sea, la película al cine, y la exhibición es la tienda, es la exhibición, donde la película, el zapato, tiene su encuentro con el público o con el cliente, que lo compra, lo adquiere, y el excedente de cada ruta supuestamente va otra vez a producción. Ese modelo se rompió hace mucho tiempo. Y también, por otra parte, hay algo muy curioso, que el cine, de esa parte no sé bien, que el cine creo que es el arte que más se obsesiona con su comercialización. O sea, no veo en la literatura, en la música, que los artistas vayan a tantos paneles y a tantos seminarios de cómo comercializar su trabajo. En el cine estamos tan agobiados por eso, pero a la vez hemos estado dando vueltas tanto, charlando de lo mismo, que ya palabras como distribución y exhibición también ya han perdido, o sea, ya que hablamos de distribución cuando hablamos de distribución. Entonces, creo que es importante mucho replantearnos y también regresar a lo básico. Porque también la otra cosa, parte del diagnóstico, es que, digamos, los más interesados en ese proceso han sido empujados a la orilla. El centro de nuestra praxis está ocupado por lo que se llama la industria del cine. Agentes de ventas, programadores, soy parte también y somos parte de. Pero nosotros estamos ocupando ese espacio que debería ocuparlo los cineastas y el público. El gran también problema de la gran industria del cine es que no le interesa el público. Nadie se está preocupando por el público. Se crea un monstruo que es totalmente autorreferencial, que solo se interesa por la producción, pero no cuando las películas están terminadas. Y hay otro elemento más, que también vivimos, lo que es muy fuerte también desde Latinoamérica, es que si vivimos un sistema de validación neocolonial brutal. Por la mayor parte, nuestras cineastas, se tienen que exportar a Europa o más al norte de Norteamérica, a Estados Unidos o Canadá, para ser validados, para ser importados de regreso a nuestros países de origen, para luego competir en la pantalla contra Spider-Man. O sea, es un sistema muy perverso, pero es el sistema que nos siguen enforzando, ¿no? De cómo conseguir agente de ventas, a qué festivales. La pandemia vino a acelerar mucho ya de este desgaste. O sea, creo que lo que ha sido para mí fascinante de ver, Mónica y yo veíamos estos problemas desde hace 25 años. Pero bueno, todo se fue descomponiendo. Ahí agregó otro. Creo que mucho del problema es así como hablaba de la democratización de la producción. Lo que pasó es que no se democratizó las otras dos partes, la distribución y la exhibición. Y al contrario, ante una cantidad mayor de influjo de películas, se fueron cerrando más. Entonces, el problema es que ahora la mayoría de los cineastas compiten por los mismos agentes de ventas, los mismos productores.
independientemente si la película costó $5,000 o $5 millones. Todos estamos compitiendo por los mismos carriles. Y aparte, que esos carriles no son neutros, también hay una geopolítica. Y si vemos que programan generalmente los festivales, los espacios para Latinoamérica son mínimos y cada vez están reduciendo más. Y piden cierto tipo de narrativas, ¿no? Esta idea del barbarismo que hablaba Yanara el otro día. El cine y la validación del cine sigue anclado a esos conceptos coloniales y a ese eurocentrismo recalcitrante que nos asignan roles muy específicos. Pero el problema es que no los creemos que es la única manera de validar nuestro cine. Y entonces muchas de las iniciativas que hay también en otros países, somos más papistas que el Papa, somos más eurocéntricos luego acá, que también luego allá, porque replicamos esos mismos formatos. Entonces también es creo que muy importante, bueno, entonces decía, no se democratizó y le estamos echando la culpa al exceso de producción. Una vez, una anécdota muy específica, participé, esto era durante la pandemia en el Berlinale Talents, para Latinoamérica, y había colegas de toda Latinoamérica. Y el director del festival decía, es que el problema es que hay muchas películas. Había colegas de Ecuador, de Costa Rica. ¿Cómo le dices a un país que está haciendo un gran esfuerzo para aumentar su cinematografía? Ya no hagan películas, están haciendo muchas, pero para proteger sus propios intereses, porque están agobiados esos espacios, porque reciben mucho dinero, pero el problema se lo echan a los cineastas. Y no ven o no vemos cómo nosotros estamos replicando y estamos boicoteando esas cuestiones. Y entonces la cuestión es que después de la pandemia y la entrada de los streamers, se colapsó el frágil ecosistema que ya estaba arcaico, pero ya se colapsó. El problema es que ahora se ha creado un nuevo monstruo, que ya lo he detectado muy bien. Se ha creado un nuevo monstruo entre los festivales y la temporada de premios, aceitada por los dineros de las plataformas. Entonces, básicamente lo que estamos viendo ahora es que un festival como Cannes, Venecia, agarran como 40 películas al año. Y esas 40 películas se van a ver en todo el mundo y van a ganar todos los premios. ¿Y el resto qué? Y de esas 40 habrá quizá 2 o 3 latinoamericanas. El año pasado fueron los Colonos, de Felipe Gálvez, Los Delincuentes, de Rodrigo Moreno, y La Memoria Infinita de Maite Alberdi. Las 3 maravillosas películas, no. Pero nada más son 3. Y Latinoamérica anda produciendo, no sé, 1,000 películas al año. Por lo menos 1,000 películas. Entonces, le dedicamos todo ese tiempo a cómo entrar a ese sistema que nada más va a entrar 3 películas y las demás, ¿qué? Y en ese sentido también creo que para mí hay una alegoría también con el sistema económico, ¿no? Estamos peleando la idea del mito del sueño americano, que todos vamos a llegar, pero seguimos alimentando ese mito que no es real, en lugar de crear otros ecosistemas económicos. Para mí es muy similar al cine. Entonces, y el problema entonces que se creó ese monstruo, entonces esas películas se agarran, que también creo que es importante. Los streamers, por la mayor parte, viven de la bolsa de acción y de fondos de inversión. Entonces, por eso invierten muchísimo dinero, billones de dólares, en las campañas de premios, porque eso eleva las acciones. Entonces, ya es un sistema tan perverso, ya es una perversión. Se creó un nuevo monstruo. Si ya estaba arcaico, entonces lo que quedó de este modelo arcaico se convirtió en un modelo más grande, un monstruo más grande. Y la cuestión ahora es que desde Latinoamérica obviamente hay cada vez menos oportunidades. Entonces tenemos para mí tenemos ese dilema. Estamos produciendo una cinematografía impresionante, pero no tenemos las herramientas para entender nuestra grandiosidad. Seguimos atados por la mayor parte a esa variación eurocéntrica, en crisis totalmente, pero seguimos anclados de eso. Entonces, creo que mucho del reto al que nos enfrentamos es cómo democratizar la exhibición en persona. También breve paréntesis, durante la pandemia la pantalla chica se chupó al cine, ¿no? Entonces solo veíamos películas por los teléfonos, por las computadoras. Entonces, durante ese tiempo, y también hemos charlado mucho aquí en el seminario, yo llegué a la conclusión es que se nos olvida que el cine también es un arte escénico. Además de ser obviamente un arte audiovisual, es un arte escénico. Y en ese sentido es lo que nos separa de lo demás audiovisual. Es lo que las series no tienen, es lo que el TikTok no tiene, es lo que la televisión no tiene. Esa posibilidad de comunión en público en un momento y un tiempo indicado, que lo hace tan potente. En ese sentido creo que el cine está muy emparentado por una parte con la religión, o sea, la idea de que vamos todos a un templo, a un espacio, en comunidad,
para comulgar con algo extraordinario, con algo más allá de nuestra... Eso por una parte. Y la otra también, como artes escénicas, creo que también en ese sentido, como modelos de comercialización, modelos de activación, hay tanto que aprender de la música. Porque ellos ya, la música pasó por lo que estamos pasando, por esta crisis hace más de 20 años. Se dieron cuenta que Napster, ¿cómo se llaman esas cosas? Que el Internet que no era un modelo de comercialización, que les pagaban cacahuates, pero sí usaron las redes para promoción y lo que paga son las giras. Creo que creo que son buenos modelos para retomar. Sí. Bueno, nada más quiero decir una cosita, como no en réplica, sino en las mismas reflexiones. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué queremos compartir esta reflexión? Porque en esta idea de la democratización, ¿y por qué pensamos que un gran espacio es este seminario que llamamos Públicos y Audiencias del Futuro? Porque el futuro somos nosotros, porque nosotros los espacios de exhibición y de promoción, un productor, distribuidor que nos acompaña, que se me fue, pero que le damos la bienvenida. Ahí ya lo vi, ahí está Carlos, bienvenido, Mandarina Cine, a que nos acompaña hoy. Se hace todas las preguntas, ¿no? O sea, ¿filmar para quién? ¿Filmar por qué? ¿Cómo financiar? Y cuando llega en esa pregunta está esa trampa maldita, ¿no? O sea, ok, bueno, pero es que si me gano el premio en Europa, puedo seguir. Y eso es parte de todos estos mecanismos de perversión. Pero aquí lo maravilloso de lo que nos reúne, que somos exhibidores independientes o cineastas independientes y que tenemos un pulso distinto que tiene que ver con las personas que ven las películas, que tiene que ver con el mismo, el principio es muy loco, o sea, nadie, ni Christopher Nolan, ni Nico Pereda, hacen una película para que no nadie la vea. Todos y todas, y las cineastas, Vani, que está con nosotros, que hizo una película extraordinaria que ya nos pasará sus funciones, que está en competencia en FICUNAM. Vani es una cineasta iraní con una relación profunda con México. Bienvenida, Vani, también. Quiere que su peli se vea, porque lo que está contando es importante, porque es la historia de su país desde una perspectiva desde acá, por miles de razones, porque además se inscribe en un cine cognitivo o en un cine político, en una reflexión que para mí es tremenda, que tiene que ver con el momento latinoamericano, que alguien me habrá oído decirlo, pero este éxito en Cannes, este éxito en Berlinale de las películas latinoamericanas, para que entendamos esa idea de las agendas cuando estamos hablando. ¿Por qué viene un extraordinario año en los festivales europeos y en el mundo para el cine latinoamericano? Y sí es una oportunidad, pero no deja de ser dolorosa. ¿Por qué? Porque no están las películas árabes, porque obviamente no están en la agenda, nadie quiere europea, nadie quiere hablar de Palestina, ni está el cine iraní, ni estamos compitiendo contra extraordinarias cinematografías de esos países. Y entonces, claro, ellos mismos, ¿no? El eurocentrismo lo que quiere es seguir siendo aplaudidos porque creen en la diversidad, que me encantó que Yanaína Oliveira dijo en la inauguración. Hace 5 años la moda era la diversidad y entonces todos nosotros de todos los colores tuvimos mucho trabajo, fantástico en Europa, pero claro, ya acabó la agenda de la diversidad y a todos nos corrieron con un mail gracias y volvemos a ver esos equipos. Y eso es importante porque ¿por qué sigue siendo el centro de nuestra conversación si nosotros no somos el centro de la conversación? Número 1. 2, somos una buena lista de pretextos y de posibilidades para seguir manteniendo discursos en los que realmente nos podemos volver a preguntar por qué necesitamos esa validación cuando aquí unidos todo lo que estamos haciendo es un poco más relevante y no para de sorprenderse. Cada que viene alguien de Europa y dice, esto no se está conversando, lo que ustedes están poniendo en la mesa no lo estamos viendo. No, pues claro que no. Porque nosotros tenemos que importar. Todo esto lo dije solo para calar un hilito de algo que dijo Carlos. En la idea de la democratización, no hay que esperar, ya no podemos más en la idea de la urgencia, sentarnos a esperar ese mecanismo que se transforme en la idea de distribución a circulación del cine para que alguien venga y nos diga cómo se resuelve el problema. Estamos abriendo la conversación porque somos parte de la solución del problema, porque nadie que no tenga un espacio de exhibición, que aquí muchos tienen, entiende que es quien está realmente en contacto con el público, con esas audiencias y espectadores que realmente son nuestro termómetro de lo que la gente quiere ver, de lo que realmente estamos sintiendo. Hay otro hilo de la charla de Richard de hoy en la mañana. El algoritmo, bien, puede funcionar,
para limitar y sintetizar en un like lo que nos importa, nuestra fuerza vital, nuestra idea de ser comunidad. Es parte de esta conversación, y cierro para regresarte la palabra, Carlos, porque lo que yo nada más quería decir es, no es el momento geopolítico realmente cambió, realmente hay un espíritu en el que estamos fuera de las agendas. Nuestra atención es parte de la agenda mercadológica, nuestro número como consumidor es parte de la agenda, obviamente, porque representamos formas de negocio. Pero en ese momento y en esta coyuntura, lo que yo solo quería decir es, creemos que reunirnos y seguir aquí es ser parte de esa herramienta de cambio y que nos tenemos que hacer esas preguntas y cuestionar. Venimos cuestionando muchos años, pero esta vez es un cuestionamiento en el que hay otra urgencia. Y le regreso la palabra a Carlos, pero no quería dejar de repasar que si miramos nuestro entorno solo desde lo que nos conviene, nada nos conviene. En ese sentido, retomando lo que dices, veo aquí el mismo auditorio, hemos sido pioneros, pienso en Ambulante, qué maravilloso formato de combinar el modelo festival con modelos factibles de distribución. El EDOC en Ecuador ha sido también un pionero mundial, latinoamericano mundial. O sea, también siempre pongo el ejemplo cuando hablo en Estados Unidos particularmente de todo esto que está pasando en Latinoamérica. Y mis colegas gringos, es que hay apoyo del gobierno. Digo, no, están nuestros colegas de Guatemala, que pero Panamá sí ha habido algo de apoyo. Guatemala, nada. Y aún así han creado comunidades vibrantes, obviamente también con las limitaciones. Cada país tiene sus limitaciones. No se explica nada más. Entonces, hemos sido pioneros, pero la cosa es que no hemos documentado nuestros propios procesos, no los hemos hecho caso de estudios y que no hemos peleado por el lugar que nos toca. Seguimos. Creo que hay también, lidiando con muchos cineastas, muchos profesionales latinoamericanos, creo que todavía seguimos cargando el síndrome del impostor, de que no nos merecemos esos espacios. Porque otra vez, nos imponen, vamos a talleres de industria y vienen los gringos, vienen los europeos, así se distribuye, así se comercializan las películas. No, ese modelo está en crisis de hace años y nos siguen imponiendo ese modelo, en el que los grandes beneficiados son los intermediarios. Entonces, creo que por una parte es eso, y de aquí voy a brincar a esa parte que esa no la hemos charlado, que es la parte del 2025. Estamos llegando ahora, sí es un quiebre, o sea, si ya sabíamos desde la pandemia que viene un quiebre histórico, o sea, ya no hay de otra. Sí estamos entrando en un nuevo momento, ya estamos de lleno en una nueva etapa histórica. Entonces, por una parte, creo que es importantísimo salvaguardar lo que hemos hecho. Aquí, entonces, temas de archivos se vuelven fundamentales. Todo ese cine que no ha sido validado, ese cine que llamo invisible, hay que asegurarnos que los cineastas sepan dónde están, quién tiene los derechos, porque si no, siento que corremos el riesgo de que nos ocurra lo que a nuestra generación nos sucedió, que el tercer cine, nada más conozcamos los grandes éxitos, igual de Rocha, Humberto Solás y demás, pero no la grandeza del momento. Creo que estamos en un riesgo similar. Hay tantas películas maravillosas, tantos cineastas maravillosos, que como no fueron validados y en este momento histórico de que están cambiando mucho rápido las cosas, el archivo se vuelve fundamental. Ahí aviento una hipótesis. Yo creo que también no hemos podido entender la validación porque creo que mucho del cine está adelantado a su tiempo. No tenemos las herramientas curatoriales, comerciales, obviamente, para entender la grandeza de lo que hemos hecho. Entonces, por lo menos, archivémosle, esperemos que la siguiente generación tenga herramientas más amplias para entender todo lo que hemos hecho. Si ahorita no tenemos, por lo menos que quede bien archivado para dejárselo a la siguiente generación. Porque también la otra cosa, y ahí tiro un poco el anzuelo para la charla del martes de nuestro colega Víctor, es que también todo lo que estamos charlando ahorita no es nuevo. O sea, ya también hay que voltear atrás. Nuestros colegas del tercer cine ya venían charlando de esto y también crearon modelos asequibles. Entonces también hay que voltear a ver, hay que volver atrás. Y en ese sentido, y otra vez, y ahí la conexión con Doc Lisboa, estábamos ahí, y la charla que presentó Víctor como parte de Union Docs, que nuestros colegas de Union Docs, una organización de documental en Nueva York, combinan a un cineasta con un escritor académico
Y en el caso de Víctor, trabajó con Travis Wilkinson sobre tercer cine. Y a mí hay algo que se me quedó grabado y lo he venido repitiendo mucho. Decía Travis, es que hay que ser optimistas. Él usaba el término sober. Un optimismo sobrio, saber que tenemos las herramientas para enfrentar estos grandes retos a los que nos estamos enfrentando. Tenemos las herramientas, tanto propias, pero también de nuestros ancestros. Entonces, creo que para mí es el reto. Hay que hacerle frente a los grandes retos que estamos enfrentando, pero tenemos las herramientas. Pero primer paso, darnos cuenta que las tenemos. Que lo que hemos hecho, la experiencia de los últimos 30 años, ha sido impresionante y hay que recuperar tanto los diálogos que generan las películas como la infraestructura, pero a todos los niveles. También, por ejemplo, no más para acabar, y vamos a abrir ya pronto, el caso de la Cineteca, pionerísima, cómo exorcizaste una institución burocrática y la convertiste en algo más, que ha sido una pionera global. Están entre nosotros los casos, o sea, nosotros mismos tenemos. Pero además, pero voy a decir dos cosas al respecto porque es muy interesante y porque lo he podido reflexionar solamente cuando pasaron tantos años y se me quitó la depresión que me dio como 6 años después de hacerla. Y me duró 6 años y luego ya se me quitó. Ya puedo ir a la Cineteca y sentirme orgullosa y contenta porque lo tuve que entender, ¿no? Tuve que entender que uno tenía una visión que tenía que ver con esta suma de ideales porque uno tiene estos amigos y esta familia y estos mentores maravillosos y uno se va inspirando y uno va entendiendo, y la idea de la necesidad para mí es neural. O sea, yo no veo la Cineteca y digo, qué increíble, ¿no? O sea, trabajé con arquitectos super star architects, esas cosas. Pero lo que había ahí era un cúmulo que yo pensaba que eran sueños. Y lo más fuerte de pensar en que puedes hacer un espacio que transformes, que te queda una depresión, 1, por el síndrome del impostor, y 2, porque te sientes un imbécil. O sea, si eras de una ingenuidad pasmosa, pensar que puedes hacer eso. Pero cuando superas la ingenuidad o la idea del sueño y entiendes que hay una necesidad, empieza a hacer muchísimo sentido. Y yo creo que esa es la raíz de las preguntas que nos hacemos. ¿Qué necesitamos? ¿Para quién estamos haciendo qué? En la charla del encuentro colaborativo de salas de cine de enero que tuvimos en un momento, empezamos a pensar en esto. ¿Quién nos convenció de que los chilenos no quieren ver cine chileno cuando son sus funciones más llenas? El imperialismo, porque quieren que sigamos viendo Hollywood. ¿Quién nos convenció en México de que los mexicanos no quieren ver cine mexicano? Digo, tenemos ciudades como Monterrey, ¿no? Que es el norte del país, que es increíble, que es poderoso, que tiene una fuerza cultural que en la música lograron afianzar antes que en sus cineastas. Hay un dicho en la industria, ¿no? Monterrey es la tumba del cine mexicano porque solo quieren ver cine gringo. ¿Quién nos convenció de eso? Nadie, toda la gente nos queremos ver, ¿no? Fue un poco la respuesta ayer aquí con esta extraordinaria y tan querida productora Mónica Lozano, que nos dice, ¿quieren ver cine infantil? Vean los catálogos de Jeda. No queremos ver los catálogos de lo sistematizado. No queremos verlos, y no porque no queremos que nuestros productores ganen mucho dinero. Claro que queremos que tengan dinero y que sigan filmando y que sigan haciendo películas que nos muevan y que nos convenzan y que nos retraten y que con un objetivo más o menos mainstream ayuden a ver quiénes somos y de dónde venimos y por qué hacemos lo que hacemos y que está bien, nuestras cinematografías con sus intenciones que sigan creciendo están bien. ¿Qué emulamos? Cada responsabilidad de los directoras y directores y creadores. Que todo el mundo esté feliz porque ahora gana bien dinero y puede vivir del cine porque está dirigiendo Emily in Paris para Netflix. Hay una directora mexicana que es una gran referente ahora, Katina Medina Mora, porque fue la mexicana que dirigió en París, ¿no? Y claro, seguimos pensando qué increíble, dirigiste en París, ¿no? Para hacer Emily in Paris. Bueno, vamos a tomarnos un café y lo platicamos, amiga, igual que Isa, nuestra directora de horror, que ahora es la gran cineasta mexicana porque dirigió unos capítulos extraordinarios de horror a la super mega americana para HBO. Está bien, son historias de éxito, son sus conquistas, eso está bien. ¿Tenemos que aspirar todos a eso? No sé. Cuando nos importan los públicos y las audiencias, tenemos que preguntarnos
si eso es a lo que todos queremos aspirar, porque es la historia aspiracionalidad supercolonialista de lo que creemos que tenemos que hacer, pues cada quien se lo tendrá que preguntar. El punto para nosotros creo que es ponerlo en crisis y creo que, como se nos va a acabar el tiempo, hay que regresar al momento. Y en ese sentido, yo creo que hay grandes oportunidades. Los retos son enormes, y no quiero ser ingenuo, hay retos enormes y estamos ante un momento crítico de la humanidad. Ahora bien, pero en este cambio también hay muchas oportunidades. Yo lo veo así, tratando de vislumbrar hacia dónde va el momento geopolítico. Entonces, por una parte, siempre nos hemos quejado, y aparte desde México, aparte desde México, hubo un proyecto político de poner todo el futuro en Estados Unidos, que todavía sigue hegemónico, independientemente del partido político en el poder. Le vendimos el alma al diablo a Estados Unidos. ¿Qué pasa ahora con el imperio, cuando estamos viendo el colapso del imperio? Por una parte. La otra, o sea, creo que eso abre muchas oportunidades. La otra, siempre nos hemos quejado del eurocentrismo. Estamos viviendo el final del eurocentrismo como modelo hegemónico. Es un tema mucho más amplio, Occidente, pero ya es el fin de la idea de Occidente como hegemonía mundial, como sistema de validación. Otra vez, está cayendo todo a pedazos. Entonces, en ese sentido también, en ese momento histórico, creo que Latinoamérica tenemos tanto que dar, porque somos occidentales, pero fuimos educados con sangre, sudor y lágrimas bajo el modelo occidental, pero a la vez por la misma historia, las mismas historias del continente, las mismas migraciones, pues, también los pueblos prehispánicos, las migraciones y más. Echamos de mano siempre de otros modelos filosóficos para entender las realidades. O sea, si uno sale a la calle en la Ciudad de México, en Quito, en Bogotá, con el modelo raciocinio europeo, pues no entendemos todo lo que pasa. O sea, creo que tenemos herramientas culturales, filosóficas, afectivas, mucho más fuertes de crear comunidad también para enfrentar estos retos. Entonces, creo que también Latinoamérica tiene mucho que dar, pero hay que creérnoslas. Yo veo, particularmente en Estados Unidos, también Europa, están enfrentando problemas que aquí son endémicos. Pero no nomás aquí, no nomás es subsistir. Creo que para mí también de todo lo importante lo que Latinoamérica puede dar es que cómo florecer, cómo seguir floreciendo ante contextos tan adversos. Y otra vez pongo, cómo hacer cine en un lugar como Guatemala o como Panamá, donde hay muy pocos apoyos, pero se puede y están floreciendo y no nada más. Entonces creo que tenemos muchos elementos, tenemos muchos ejemplos, pero sí hay que tomar nuestro lugar histórico. O sea, creo que por ahí viene 2025, que no había articulado el año pasado, pero creo que estamos en este punto y tenemos tanto que dar y queremos dar aparte. O sea, también creo que hay una vocación de compartir, que muchos colegas, obviamente, del norte global que llaman norte. Vamos a abrir las preguntas, sí, entonces yo les paso quien Les quiera. invitamos a compartir con nosotros sus reflexiones. Sí. Voy a dejar nada más, no quiero que perdamos las necesidades, porque si no empezamos a trabajar en las necesidades no podemos transformar nada. Es muy importante que nos hagamos esas preguntas. Vani, por favor. Hola, muchas gracias Paula, muchas gracias Carlos. Y qué bueno que abordaste el papel que juega el cineasta aquí, porque yo quería hablar de eso y tú lo abordaste, porque creo que mucho de esta colonización viene de propio creador, ¿no? O sea, que también tiene que ver con productores, no eliminamos el papel que juega un productor. Yo he vivido unas experiencias increíbles en México. Yo trabajo sobre todo de forma DIY, pero claro, he trabajado con productores y hay todo tipo de manera de producir. Ahora, lo que estoy viviendo desde algunos años aquí, donde sí quiero seguir haciendo películas, es que hay este empuje hacia las plataformas, pero de forma muy agresiva, que eso es la única manera de hacerlo, entonces hay que hacer resistencia, pero al mismo tiempo, como independiente, nos sentimos perdidos. Entonces lo que yo quería, estoy feliz de estar aquí, no sé si hay otros directores, pero creo que hace falta que estén acá. Quizás en el próximo seminario hacer un think tank, porque nosotros lo hacemos entre nosotros, o sea,
nos juntamos después de comer y hablamos de cosas, pero cada quien con sus proyectos. Creo que hay que hacer como, yo con Diego Lerman de Argentina, desde años nos decimos eso, hay que hacer mafia. Casi tenemos que hacer nuestra propia mafia de no hacer frente a eso, porque si no, o sea, nos comen y luego pues tenemos que estar con el mismo proyecto años y años y buscar cómo hacer, abandonar proyectos y no vale. Yo creo que sí hay que compartir los espacios, romper la verticalidad, la jerarquía de quién produce, quién distribuye, quién vende. Tenemos que hacer un poco como hacemos en escuelas de cine o hacemos todo. O sea, entonces muchas gracias, eso fue increíble. También siguiendo la plática de Richard para recordarnos por qué hacemos cine y por lo sensual. Donc, muchas gracias. El gran problema de producción que yo le veo es que otra vez lo que yo decía de que es que hemos sacado al público de la ecuación. Es muy importante que ustedes cineastas piensen en el público desde el principio. ¿A quién le va a poder interesar esta película que estamos haciendo? Porque también siempre cito a un cineasta guatemalteco, Andrés Rodríguez, que es una película con producción con México Rosa. Él dice, el cine es la industria de la espera. Uno escribe y esperas, postulas, esperas, filmas, esperas, editas, esperas. Hay mucho tiempo muerto. Si aprovecháramos ese tiempo muerto para buscar las alianzas, el gran problema es que, y lo digo de experiencia propia, porque yo trabajo con muchos cineastas que acaban sus películas, empiezan a pensar en el público ya cuando la película terminó. Hay que pensar el público desde el principio para tener el tiempo suficiente de crear esas alianzas. Y también, creo que también hay un tema muy importante, hay que abogar porque los cineastas no pierdan el control creativo ni legal de sus películas. Ese es un tema muy grande, porque en esa estructura, y que nos imponen. Tú acabas la película y vas a buscar un agente de ventas que se va a quedar con los derechos por 5 o 10 años, generalmente europeo, y tu película costó tanto y va a cobrar 800 euros en Ecuador para mostrarla, no se va a mostrar en Ecuador. O sea, es un tema de privilegio para los intermediarios, otra vez, no para los cineastas y tampoco para el público. Y entonces, en ese sentido, y nada más para acabar ya, mi lema es que necesitamos sacar a las películas del mundo del cine. Nosotros mismos, desde el mundo del cine, somos los primeros en boicotear esa relación natural entre el público y las películas. Porque estamos tan preocupados que la gente de ventas, que si la ruta de festivales, que se acá, cuando quizá mi público está aquí en la esquina. Entonces, ¿cómo hacer rutas más directas con este público en lugar de dedicarle tanto tiempo a este juego tan perverso? Digo, se puede jugar de varias maneras, pero también no hay que perder de vista. Importante. Voy a decir una cosa rapidísima y tenemos una intervención ahí, muy rápida, en esta idea de pensar el público, porque es una cosa que he visto, porque uno afortunadamente vas viendo desde todas las canchas, nos vendieron una idea, que esa solo es la que quiero decir. Hubo un momento en que la idea de pensar el público era pensar un cine complaciente, estructuras hollywoodenses, otra vez el protagonista al centro, el viaje del héroe, y entonces todos los creadores se tenían que profesionalizar porque pensar en el público era pensar algo comercial. Esa idea hay también que replantearla, porque pensar en el público no tiene que ver no tiene que ver con preguntarnos qué es lo que nos venden y nos repiten. El señor productor que nos acompaña no me dejará mentir, ¿no? No había guiones. La crisis de los guiones y de que no había historias no es nuestra. Fue en Los Ángeles, que siguen pensando que con la franquicia se pueden seguir salvando y ya nadie más quiere ver una película de franquicia. Nadie más quiere ver una película. Ok, todos queremos ir un domingo a babear y que nos dé shocks viendo a Tom Cruise corriendo como cuando era joven. Está increíble, lo hace muy bien. Gracias, Tom Cruise. Te deseamos mucha suerte y que no pierdas esa figura atlética. No es nuestra importancia, no es en eso en lo que tenemos que estar pensando cuando pensamos en las audiencias. Tenemos que pensar el sentido real de nuestro trabajo, el sentido real de nuestras historias, el sentido real de compañeras como las de ayer que se sentaron con los proyectos pensando en que haya audiencias, que no es solamente pensar un negocio, sino una otra dimensión que está mucho más ligada a las necesidades humanas. Buenos días, me llamo Alex, yo soy director y maestro en Brasil. Yo voy a tentar hablar en portuñol, voy a tentar ser más directo. En Brasil nosotros estamos en este momento
discutindo, debatendo sobre as plataformas, sobre a regulação das plataformas. Temos lobby, ¿entendes? Lobby? Lobby muito grande das plataformas como Netflix em nosso Congresso. Para nós outros, como pensar em distribuição e exibição, né, difusão audiovisual em Brasil, é muito importante pensar ao lado do governo, pois as políticas públicas fomentam muito o cine, né? E penso que a distribuição e exibição também. O movimento cinematográfico em Brasil, as produtoras independentes pensam em alguns requisitos para a regulação, como a arrecadação de 12% da Condecine. Não sei como explicar. 12% de impostos para as plataformas. Garantia de inversão regionalizada em toda a cadeia, em todo o país. E defesa da propriedade intelectual. Como as legislações sobre as plataformas aqui em México, se há algum pensamento e alguma articulação con gobierno, ¿cómo funciona? Bueno, te voy a contestar muy rapidísimo, pero iba a ser horrible mi respuesta, porque la voy a sintetizar en una noticia que puedes encontrar, que es Netflix anunció una inversión de $100 millones en infraestructuras y en producción para México. Al final puedes hablar con Carlos, que sabe un montón y que entiende mucho mejor que yo, pero ahí levanta tu mano, Carlos, porque te vamos a mandar al frente. Pero es muy fuerte lo que pasó, porque entonces nuestro gobierno de izquierda, el de la gente buena, que así se promueve, salen todos en la foto con Ted Sarandos, el super CEO para Latinoamérica de Netflix, celebrando que nos van a dar $100 millones. Billetazos, le decimos aquí, ¿me entiendes? Entonces, sí hay iniciativas, hay sobre todo, la primera batalla está siendo la de los derechos de autor, porque que de hecho la productora de Carlos es de las primeras que empezó a negociar con Netflix regalías, porque ellos te decían, yo ya te estoy pagando súper bien, la peli es mía, 99 años para todo el mundo, para siempre, ¿no? Entonces era así de, ay bueno, pero se salvan ustedes de tener que hacer sus carpetas para sus fondos, ¿no? Porque Netflix paga bien. Así empezaron, así, con ese discurso entraron a México en 2019 a abrir la oficina más importante de Latinoamérica. No quiero perder mucho más tiempo porque queremos escuchar un par de opiniones más. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Sí. Mira, una propuesta, porque está bueno, porque en la siguiente charla vamos a continuar con estos temas, o sea, no es, pero para que no nos gane el tiempo de la sala, pero lo que quisiera proponerles es, si Carlos quieres como concluir, hacer una idea de cierre. Me parece buenísimo lo que comentas y creo que es muy importante esta parte también de no perder de vista la política pública. Y con lo que ya estaban ustedes bordando de decir, bueno, en este momento las oportunidades, las necesidades, visualizar también ese eslabón y esa importancia de vincularnos hacia ese otro ámbito, ¿no? Entonces, no sé si quieres cerrar y si quedan ahí preguntas sueltas que quieran en relación a esto, me pueden decir y vemos cómo las juntamos para articular y no perder el momento, ¿no? Pero para seguir avanzando también en el tiempo. Por favor. Bueno, gracias. tenemos muchas ideas. Nada más quiero quizá aterrizar una idea muy específica, combinando la idea de a lo que yo me refería con democratizar la exhibición en persona. Otra vez. Porque es muy importante. No voy a extender demasiado, pero es también en este momento histórico el cine también agarra otra connotación y lo que estaban hablando en la charla anterior. Se vuelve, por una parte, irte a enfocarte en algo por 60 minutos, 90, 2 horas, ya en sí agarra otra connotación. Estamos tan bombardeados de información que nos dicen cómo actuar, cómo reaccionar, que ya el cine se vuelve un santuario de pensamiento, por lo menos de ver las complejidades del mundo. Entonces el cine como templo, como arte escénico, como en persona, agarra otra connotación, por una parte. La segunda,
permite crear diálogos que ya la sociedad, que afuera ya no está, están tan polarizadas las sociedades, que el cine todavía permite convocar a públicos disímiles a charlar sobre cosas. Entonces, que también es la parte maravillosa del cine. Podemos convocar a un público, traerlos por algo y ya crear otro diálogo. Es muy maleable y maravilloso en esa parte también el cine. Entonces, también, por eso es tan importante la experiencia en persona. Y también son espacios de resistencia. Son espacios de resistencia. Y ahí va mi idea. Yo creo que necesitamos ocupar. Hay tantos auditorios bien equipados por todo el mundo que están vacíos, que ya la gente donde se congrega, hay que buscar la creatividad para ocupar esos espacios. Y eso me refiero de sacar también el cine del mundo, de las películas del mundo del cine. Hay que donde está el público. También tenemos esta pretensión de que el público venga a nosotros. No, hay que irnos al público. Y también porque le echamos también la culpa, no pensamos en el público. Cuando salga algo mal, es que no nos interesa, pinche público, ¿no? No nos interesan nuestras películas. No, hay que ir con el público, hay que crear esas horizontalidades. Entonces me parece muy importante eso de la exhibición en persona. Y la otra cosa que tiene que ver también con lo que tú dices, Van, y demás, creo que, y también me entusiasma mucho, que hemos estado cocinando todos esos temas de manera separada. Ya estamos llegando al momento que ya podemos empezar a crear agendas comunes, pero sí fue importante empezar a crear diálogos separados, porque si no, cuando hablamos de esas cosas estamos hablando de muchísimas cosas. Y también cada ángulo tiene sus propios intereses, sus propios retos. No es lo mismo un exhibidor que un cineasta. Entonces es importante crear estos diálogos por separado. Y se han ido. Entonces vamos ahora en BAM, en Bogotá, a seguir el diálogo con una red de salas, que eso también me entusiasma mucho, que en Latinoamérica estamos siendo pioneros. En Estados Unidos hay una falta de salas de cine. Hay ciudades enormes como Phoenix, Arizona, no sé, por decir uno, que no tienen salas, los habitantes no tienen acceso a cine, más que el que llega por las cineplexes. Entonces, me parece un tema muy importante y eso también me llena mucho de optimismo de cómo nos estamos armando en Latinoamérica, desde Latinoamérica precisamente para allá, empezar a hacer redes ya mucho más prácticas. Bueno, tomando lo que dice Carlos, voy a tomar una frase que salió ayer de la compañera brasileña que creo que vino contigo, que dijeron algo muy lindo en su trabajo, tanto como profesores como en los mecanismos de accesar. Dijeron, no vemos necesariamente ya el cine como una herramienta. O sea, esa idea de que una peli te cambia dejó de ser, sino es una forma. Ellos lo que dijeron es, nosotros trabajamos el cine como una forma de relación o de acceso al mundo. Vamos a quedarnos con eso. Muchísimas gracias, Carlos. Siempre se nos va el tiempo. Gracias a todos por venir.